Seguimos, estamos en la mesa de este martes 18 de diciembre de 2018, que es Mesa de Análisis Internacional. Una mesa a tres voces, con Gustavo Calvo acá en estudios, Javier Bonilla Sauz, que se instaló en Ciudad México por varias semanas, y Leo Harari, que continúa en París, pero que en cualquier momento se viene para Uruguay a pasar fin de año. Segundo tema en el orden del día, Francia. En Francia, las protestas de los llamados chalecos amarillos contra la política económica del presidente Emmanuel Macron bajaron de intensidad el fin de semana pasado, luego de las concesiones que hizo el gobierno buscando calmar a los manifestantes. La semana pasada, Macron anunció varias medidas, entre las que se destaca el aumento del salario mínimo de unos 1.500 a unos 1.600 euros, la exención de un nuevo impuesto para los jubilados de menores ingresos, la desgravación de las horas extra y el aplazamiento por un año de una reducción impositiva a las empresas. Ce fut d'abord la colère contre une taxe, et le Premier ministre a apporté une réponse. Primero fue el enojo contra un impuesto, decía Macron, y el primer ministro respondió cancelando y removiendo todos los aumentos previstos para el comienzo del próximo año. Pero ese descontento, continuó, es más profundo y creo que está justificado de muchas maneras. Responderemos a la urgencia económica y social, lo haremos con medidas fuertes, reduciendo los impuestos más rápido, manteniendo nuestros gastos bajo control, pero no dando marcha atrás, decía el primer mandatario. Esta semana, el gobierno va a empezar a delinear las reglas de un gran debate nacional reclamado por los chalecos amarillos para abordar 4 grandes temas: transición ecológica, fiscalidad, organización del Estado y democracia ciudadana, donde se ha incluido la inmigración. Según un sondeo del grupo IFOP que se publicó en el Journal du Dimanche, el índice de aprobación del presidente Macron, que lleva 19 meses en el cargo, cayó 2 puntos en el último mes de protestas. Ahora está en 23%. ¿Quién se encarga de la primera parte de este análisis? ¿Quién se encarga de darle contexto a lo que está pasando? ¿Vas tú, Leo? Bueno, es interesante. Yo creo que las noticias en general las conoce todo el mundo. Los elementos que están inmediatamente atrás de las noticias son ese profundo corte que hay entre la institucionalidad política y los movimientos populares, que es mi última reflexión con el Brexit encadenaba con esto. Están pasando cosas que no son manejables por el establishment político tradicional. Eso es lo que explica la caída de la popularidad de Macron. ¿Por qué lo votaron? Lo votaron porque no querían a Marine Le Pen y porque no querían a nadie que fuera un político conocido. Era el caso de Macron, apenas con una pequeña carrera política pública, digamos. O sea que lo votaron por una esperanza e inmediatamente vieron que era un político tradicional, o más o menos tradicional. Y el corte es total, tan total es que es muy difícil conseguir voceros. Hoy lo que tenemos es un movimiento que fue cambiando sus consignas, que empezó protestando por un impuesto sobre los combustibles para hacer posible una política ecológica y que ahora está pidiendo reformas de fondo de la manera de hacer política, porque una de las consignas que más se está oyendo en estos días es el pedido de referéndum por iniciativa ciudadana, cosa que aquí no existe. El referéndum en Francia puede ser por iniciativa del Poder Ejecutivo nada más. Y están pidiendo ajustes del poder de compra, que eso más o menos está en negociaciones, pero están en negociaciones no entre los chalecos amarillos y el gobierno, sino dentro de las fuerzas que tienen, digamos, un asiento en el establecimiento político normal. Evolucionó también en la manera de operar. Los últimos 2 sábados, el sábado anterior fue muy violento, incluso acá en el barrio destruyeron las farmacias,
se llevaron hasta los frascos que había por ahí arriba, se rompieron cosas, dieron vuelta a coches. Ha sido violento. El último sábado no fue violento, además hacía un frío terrible y hubo menos gente en la calle. Pero se sigue profundizando paulatinamente las consignas políticas, las exigencias, los pedidos. Ese es un fenómeno nuevo. Otro fenómeno que es interesante, decía una historiadora francesa, Fanny Gallot, que las mujeres son más visibles que nunca. Ella cuenta que siempre las mujeres tuvieron un papel importante en las revoluciones en Francia, pero que ahora tenían también más lugar en los medios de comunicación, con un discurso interesante, porque va más hacia el tema de la dignidad, de la administración doméstica, familiar, de la forma de vivir, que le agrega algo más a este movimiento. Y la última cosa, la más reciente de todas, es la confusa manera de tratar de recuperar este movimiento por parte de los partidos políticos. El centro dice que son una mezcla de la extrema derecha y la extrema izquierda, la derecha y la izquierda dice que ellos no tienen nada que ver, pero que los apoyan, y en el fondo es como que son impermeables unos a otros. Esta es la sensación que hay aquí. La población está muy preocupada, no es un hecho banal. Terminaría diciendo lo siguiente. 1968, hace justo 50 años, en política se hablaba de o gaullismo, estaba el general de Gaulle como presidente, o comunismo. Y apareció mayo del 68, los estudiantes en la calle, los sindicatos, luego hubo un corte entre la política y la sociedad. Hoy estamos en el mismo estado. La discusión de la política no es la reivindicación de la sociedad. Bien, como punto de partida creo que sirvió. Ahora, ¿por dónde van ustedes? No, está bien. Yo, siguiendo la línea de intelectualidad de Leo, me voy a apoyar en esa célebre filósofa y docente y pedagoga rioplatense, Cristina Kirchner, que decía esa célebre frase de todo tiene que ver con todo, ¿tá? Para la cual se exigió mucho. Yo la semana pasada escribí un artículo que se llamaba Vox, otro cisne negro, hablando del surgimiento de la ultraderecha en Andalucía. Y en ese artículo hacía referencia a que, como decía Javier o insinuó Javier al final de su intervención, hay fenómenos que se están dando en Europa que parecen inconexos, pero todos terminan teniendo un perfil social muy similar, ¿ah? Al ver por quién fue votado el Brexit, nos damos cuenta que hay zonas rurales subindustrializadas que fueron desatendidas. Al ver por qué surge la alternativa para Alemania, vemos que el este y sureste de Alemania, también subindustrializados, no atendido en el momento de la reunificación, son las personas que dieron sus votos alternativos para Alemania. Cuando vemos Italia y su esquema industrial perimido ya desde hace 2 décadas, vemos que esos votos son los que alimentaron la Liga del Norte. Entonces, de alguna manera también eso se está expresando también aquí en Francia. Decía Lero, y tiene razón, que no surgió como un movimiento de derecha o izquierda. Antes de dejar de lado la izquierda y la derecha, sin embargo hay ciertos números que son muy interesantes. La elección de Macron marcó obviamente una revolución electoral en Francia, pero sumando números en forma transversal y no por ideología, sumadas las extremas, derecha e izquierda, son mayoría en Francia. En Francia hoy podemos decir que hay más franceses que votaron opciones radicales que franceses que votaron opciones conservadoras. Por muy poco margen, pero los hay. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de movimientos? Como dice Leo, hubo un surgimiento espontáneo, responde a ansias de la población que los políticos no han interpretado, como sucedió en Inglaterra, y recién describía muy bien Javier. Y es cierto, sí, que la derecha está de alguna manera tratando de polarizar o de encantar o de sumarse al carro de la parte de este movimiento que es prácticamente rural, pero también es cierto que la izquierda de Mechelón de alguna manera está tratando de los sectores, digamos, urbanos de este movimiento le respondan o infiltrarse en este tipo de manifestaciones. Entonces, estamos viendo algo que a Macron lo sorprendió. Le está marcando agenda. Macron me parece que reaccionó tarde. Tarde no en el sentido de que él deje de tener un cierto poder, tarde en el sentido de que él ya no marca la agenda. Y este movimiento ya no es por subir o bajar el gasoil. Este movimiento ya tiene
una lista de reclamaciones, ya tiene algunos medios electorales por los cuales pretende hacerlas valer, y Macron empezó a ceder, me parece, muy tarde. Ya este movimiento tiene su propia identidad y ha crecido. Vamos con Javier ahora. Tengo unas cuantas anotaciones porque salía agregando cosas que dijo Leo con lo que acaba de decir, no por discrepancias fundamentales, pero primero me parece que en un trasfondo en donde en Europa y en el mundo la distancia entre, digamos, el ciudadano de a pie, que a veces es más de a pie que ciudadano, y los sistemas políticos está en problemas. Entonces es un grado de generalidad en que creo que el diario El País de hace 1 o 2 días hablaba algo así como eco de los años 30, ¿no? Bueno, y cubría toda Europa o caso de toda Europa. Es un poco lo que decía Gustavo. Pero no podemos diluir la problemática, en este caso, antes del Brexit y ahora el de los chalecos amarillos, en la idea de que hay una especie de corte generalizado entre la política más o menos institucional y la política espontánea. Me parece que es una forma de simplificar un poco apresurada. Una gran diferencia entre la situación francesa y la situación inglesa es que el sistema político francés se expresó claramente en apoyo a la propuesta presidencial. Y mientras que todo el sistema político avanzaba para un lado, pero coherentemente, el sistema político inglés no ha podido avanzar coherentemente en la discusión sobre el Brexit. Entonces, no me gustaría que metiésemos todo en la misma bolsa. Lo cual no quiere decir, repito, que en toda Europa tengamos tensiones entre movimientos más o menos espontáneos. Los chalecos amarillos, es particularmente cargado de una tradición de cierta espontaneidad, que curiosamente se da en ámbitos rurales. Aquí, cuando la historia más bien la llevaba en Francia, en los espacios urbanos, en espacios tradicionalmente obreros. Pero de cualquier manera, sí, hay una diferencia entre este movimiento que no se sabe bien cómo empieza con la reivindicación con el gasoil, y se van sumando reivindicaciones sucesivas y que no se sabe, como decía Gustavo, si se van en algún momento a satisfacer o no. Yo tengo la impresión que la discusión va a ser retomada por el sistema político, ¿verdad? El gran peligro es que dentro del sistema político hay 2 actores que son actores claramente populistas y muy peligrosos. Uno es Mélenchon, que es un populista bananero, podría ser venezolano perfectamente, o si no, del otro lado, Marine Le Pen. Pero el resto del espectro político está un poco a la espera, incluso teniendo cierta, yo diría, benignidad hacia la respuesta que puede ir generando el sistema político. ¿Cómo va a avanzar esto? Me parece que no es fácil de decir. El costo de las concesiones que está haciendo Macron y que ha hecho ya, y a lo mejor tendrá que hacer una otra, lo veremos, es doble. Por un lado, como decía Gustavo, reacciona quizás un poco tarde. No sé cómo medir el timing, Gustavo, pero bueno, sí, efectivamente no fue un momento resplandeciente el de Macron cuando anuncia su paulatina marcha atrás, pero a su vez hay un costo financiero grande, porque Macron había fijado como un objetivo muy importante, y que es importante para todos, porque era un objetivo no era de Francia, era un objetivo de reafirmación europeísta, de que Francia se iba a alinear bien por debajo del 3% del déficit, y eso obviamente se va a poner en cuestión. Entonces, los costos hasta dónde pueden ir, subir, si sigue escuchando, aunque lo ha hecho con cuidado, pero si sigue escuchando las propuestas de este movimiento que no se sabe realmente todo lo que quiere, me parece que no va a ser sencillo. A ver, entonces, un minuto cada uno para ir redondeando el abordaje. ¿Dónde ibas tú, Gustavo? Javier tocó tangencialmente un punto que es muy importante, poniéndose en los zapatos de Macron. La Comunidad Económica Europea, ahora es la Unión Europea, este año llegó a un acuerdo sobre un presupuesto europeo. Es decir, un presupuesto estándar con ciertos límites para todos los países que integren la Unión, que
tolera hasta un 3% de déficit, cosa que le trajo muchos problemas a Italia, por ejemplo, que Salvini tenía un presupuesto que las políticas que quería llevar adelante lo llevan arriba del 4%. Ahora está negociando todo eso. Macron se ve obligado a mantenerse por debajo de ese 3% y de hecho estaba en el 2.7, 2.8%. Pero si destina estos 10.000 millones de euros a este tipo de medidas que tú mencionaste, Emiliano, se va hasta el 3.7, 3.6% de déficit de su presupuesto, cosa que no va a ser aceptada en la Unión Europea. Entonces, él está como equilibrándose. Respondiendo muy rápido, Javier, 10 segundos, ¿cómo miedo el timing? Cuando los movimientos empiezan a dejar en silencio sus reivindicaciones iniciales y empiezan a sumar una lista de reivindicaciones nuevas y apostar a más, es que están teniendo una identidad propia, es que están teniendo una inercia propia y el gobernante debe lidiar con eso muchas veces. No digo que esté bien o esté mal, ahora, pero ese es el timing. Sí. Yo no sé si introducir esta pregunta acá o dejarlos a ustedes que completen con lo que tenían previsto, pero estoy seguro que muchos de nuestros oyentes están pensando, pero este es un fenómeno que se va dando en distintos países del mundo y que hasta nosotros mismos hemos visto, ¿no? Acá también. Los autoconvocados, Acá ¿no? también. El movimiento Un Solo Uruguay y otros movimientos ciudadanos que van apareciendo. Ya hay precandidatos presidenciales que no responden a las estructuras de los partidos tradicionalmente políticos. A ver, Leo, ¿por dónde vas tú? Sí, yo primero quería hacer una aclaración porque lo que parecían generalidades en realidad son fenómenos generales, que es diferente. Claro. Lo que hace diferencia entre Gran Bretaña y Francia es que la legitimidad del referéndum crea una crisis mayor en el sistema político que un movimiento espontáneo en Francia. Claro. Pero los dos reflejan la incapacidad del sistema político para manejar las cosas. El caos para es el sistema, estoy de acuerdo, el caos es el sistema político. Eso era un tema. El otro, tengo dos cositas más. Una es que en Europa existe un gobierno que representa lo que es el sentimiento popular que en los otros países está creando revuelo, y es el italiano, porque la alianza de Cinque Stelle y de la Liga que crean el gobierno actual es una alianza en que cuando uno empieza a ver uno por uno hay gente de izquierda y gente de derecha, hay gente de lo que quiera, pero fundamentalmente hay gente que está descontenta, que no encuentra sentido en el tipo de sociedad en que están viviendo, en que no saben hacia dónde van a ir, en donde hay una serie de incertidumbres que favorecen el tipo de política y de discurso populista que ha tomado el gobierno. Son casi como una vuelta al futuro. Es decir, ahí hay un modelo que es el que está tironeando para imponerse en otros países que tienen democracias sólidas y antiguas. Es un cambio de época. Como Gustavo hizo su pequeño anuncio de un artículo que escribió, yo les aconsejo el que yo escribí en Brecha esta semana, que se llama El nuevo desorden mundial, y que responde a la pregunta de Emiliano, que tiene que ver con qué está pasando, porque en Uruguay también hay autoconvocados. En todos lados hay un síntoma profundo de corte entre las clases políticas y la población y el pueblo, que es el fruto de un cambio de época. Es la globalización, es la tecnología. La tecnología sin duda juega su papel, ¿no? Porque esa horizontalidad de la organización es posible hoy mucho más que antes, ¿no? Hoy se comunican entre sí estos indignados en distintos puntos de Francia sin ningún inconveniente. Y lo hacen en Uruguay, y lo hacen en España, etcétera, etcétera, etcétera. Es señal de las nuevas épocas, y cada vez va a haber más de eso, porque hay un déficit profundo de política como la entendíamos antes. Le hemos dado el trabajo de hacer política a los políticos, y esa representatividad nos dejó a nosotros con la única función de ser consumidores. Hasta que no volvamos a ser ciudadanos del todo, y hasta que cada uno no tenga realmente claro qué es lo que quiere para su vida, la de su gente, la de su sociedad, van a seguir pasando estas cosas. A ver, ¿por dónde va Javier en el final? Sí, yo creo que, insisto, estamos todos de acuerdo en que hay un funcionamiento que está cambiando rápidamente en lo que serían
por lo menos donde me interesan a mí, que es las democracias liberales. Lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Turquía, bueno, eso forma parte de otra. Para poner un ejemplo, o en China, forma parte de otra historia. Pero efectivamente, digamos, la democracia liberal está sufriendo transformaciones, y yo lo mencionaba en un artículo de hace 1 o 3 días donde se habla ecos de los años 30, es decir, estamos hablando del momento prefascista y pre-nazi que se consolidó prácticamente entre el espacio de la final de la Primera Guerra e inicio de la Segunda. Entonces, eso es un escenario general. Si nos quedamos en eso, que se puede hacer, por eso es más una discusión de filosofía política que de actualidad política, vamos a encontrar cualquier cantidad de ejemplos. Trump es un ejemplo de eso, ¿verdad? Víctor Orbán es un ejemplo de eso. Las Cinque Stelle es un ejemplo de eso. Por todos lados lo vamos a encontrar. El asunto es ¿por dónde agarramos? Si agarramos un análisis general, y entonces me parece muy importante, y ojalá pudiésemos hacer una discusión sobre esta crisis aparentemente profunda, por lo menos hasta ahora se está manifestando así, del funcionamiento de la democracia liberal, lo cual implica un sistema de partidos, lo cual implica un sistema de representatividad, y lo cual implica un Estado de Derecho, que es lo que está permanentemente siendo puesto en cuestión de diferentes maneras, o sí, por la vía de los atentados extremistas de todo tipo, porque hasta hace un tiempo estaban vinculadas al Islam, pero ahora ya hay cada vez de todo tipo, de nuevas versiones, o por la emergencia de demandas que de alguna manera son, digamos, no estaban en el modelo que la clase política tenía incorporada. Sí, y yo agrego lo otro, Javier, las tecnologías de la información y la comunicación. Exacto, a eso iba. La introducción, el avance de las tecnologías de la comunicación, de hecho, no desafía a las democracias tal cual las conocemos, ¿no? Yo creo que sí, pero de la misma manera que desafió la televisión. ¿Me explico? Sí. Y la democracia liberal pudo digerir ese nuevo contacto de la ciudadanía que no pasaba por los canales de los periódicos partidarios o de los movimientos partidarios formales. ¿Me explico? Sí, pero claro, estas tecnologías de la comunicación permiten el contacto 1 a 1 de la gente. Bueno, 1 a 1 y en grupos y en redes, ¿no? En fin, yo personalmente no estoy dispuesto a bajarme de la democracia liberal, ¿me explico? Hay un montón de gente que se ha bajado hace muchos años y sigue ahí trepada. Pero yo creo que la democracia liberal va a poder procesar esto. Ahora, no aplaudamos, en mi opinión por lo menos, no aplaudamos los tropiezos de la democracia liberal y tratemos de contener los empujes autoritarios. Hay una generación de libros en los últimos 3, 4 años donde la muerte de la democracia, sí, la crisis del liberalismo, el camino a la no libertad, son libros que he punteado en las publicaciones de nuevos libros, en donde lo que se está es a veces celebrando, a veces criticando, pero el tema está en el orden del día. Ya volvemos, ya venimos con el final de esta mesa con preguntas que ahora mismo pueden estar quedando planteadas.